Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera invitarles a buscar allí en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 12. Primera de Pedro 1, los versos del 3 al 12. Primera de Pedro 1, los versos del 3 al 12. Dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por el consuelo que siempre podemos encontrar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta hora. Ayúdanos, Señor, a mirar tu palabra como el mensaje que necesitamos aplicar a nuestra vida cada día. Guarda nuestros pasos. Ayúdanos. Me humillo delante de tu presencia reconociendo que no puedo hacerlo sin ti, que necesito tu dirección, que necesito que seas tú quien me use en esta hora. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje Renacidos para una esperanza viva. Este mensaje es parte de la serie de sermones que vamos a estar teniendo en la primera carta de Pedro. Una serie que he titulado Caminando en los pasos de Cristo. Y en esta mañana, cuando hablamos de renacidos para una esperanza viva, nos encontramos que esta carta de Pedro está dirigida a un grupo de personas que están pasando por situaciones difíciles. Una de las más grandes situaciones por las que están pasando es que ellos han sido expulsados de su tierra. Ellos han tenido que salir huyendo de su lugar de origen. Hay mucho debate con respecto a la identidad de los receptores de esta carta. Hay mucho debate con respecto a las personas a las cuales Pedro les escribió. Me inclino a pensar que estos receptores de Pedro fueron ciudadanos de Roma, los cuales tuvieron que salir huyendo producto del emperador. Se menciona a Claudio en el libro de Hechos como el emperador que obligó a los judíos a tener que salir de Roma, y entre esos salen Aquila y Priscila, quienes se encuentran con Pablo en la ciudad de Corinto. Y allí en esa ciudad de Corinto ellos comenzaron a hacer tiendas, porque ambos hombres compartían, Pablo y esta pareja, ellos compartían
el mismo oficio de hacer tiendas. Por lo tanto, si ellos experimentaron eso, algunos piensan, y me inclino a pensar también, que en ese grupo también muchos tuvieron que salir huyendo a estas regiones que han sido mencionadas en el versículo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta es escrita por el apóstol Pedro desde Roma, según podemos leer en Primera de Pedro 5:13. Pedro dice que los hermanos mandan saludos, y específicamente voy a leer allí ese versículo, porque el verso no dice explícitamente que es Roma, usa más bien una metáfora. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. La gran mayoría de los comentaristas se inclina a pensar que esta Babilonia es un recurso metafórico usado por Pedro, un lenguaje simbólico también, o en código, usado por Pedro para referirse a Roma. Roma es vista como la Babilonia, aquella Babilonia que destruyó a Jerusalén muchos siglos antes de que Pedro escribiese su carta, pero quedó en la mente del pueblo de Israel como la nación que destruyó el templo, la nación que acabó con la vida del pueblo judío, la nación que provocó la dispersión de aquellos judíos. Y de igual manera, Pedro mantiene esta idea de la dispersión en la cual están viviendo algunos de sus hermanos, y usa ese trasfondo de la dispersión para hablar de Roma en un sentido metafórico como Babilonia. Esta imagen de Babilonia es usada también por el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, la gran ramera. Por supuesto, teológicamente, esta Babilonia tiene una connotación mucho más grande, porque Babilonia viene a representar el poder corrupto, no solamente por el hecho político, sino también por la apostasía, como es un poder que responde a los intereses del mundo, pero tiene cierta apariencia de piedad. Es un sistema religioso que responde precisamente a los intereses del ser humano. Babilonia es vista en la Biblia como el poder que se opone a la autoridad de Dios. Por supuesto, la raíz de que Babilonia sea vista como una imagen que se opone al poder de Dios va mucho más atrás. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 11 que los hombres se dispusieron a construir una ciudad, a construir una torre cuya cima llegara al cielo, para que Dios no los dispersara más nunca. Qué ironía, ¿verdad? O sea, para que Dios no los dispersara, porque ya había ocurrido el diluvio, no los destruyesen. Y el nombre de aquella ciudad fue Babel, de cuya raíz proviene el nombre de Babilonia también. Por lo tanto, Babilonia encarna todos esos poderes que se han opuesto a Dios. Y Roma, evidentemente, en el tiempo en que Pedro está escribiendo su carta, es el poder que se opone diametralmente, o sea, de manera frontal a Dios. Así que los expatriados no son solo judíos, sino también gentiles que han sufrido de igual manera por la causa de Cristo. Por lo tanto, estos creyentes a quienes Pedro les escribe no deben temer por lo que están sufriendo, puesto que han sido elegidos según la presencia de Dios, como vimos en el sermón anterior, santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Esta carta es un precioso mensaje de aliento y exhortación para todos los creyentes que en todo el mundo sufren por causa del Evangelio. Uno puede sufrir por muchas cosas en esta vida, pero la Biblia, el único sufrimiento que aprueba es aquel que viene por causa del Evangelio. Por eso la verdad que deseo compartir con ustedes a la luz de este texto es que a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Hay una frase, hay un pensamiento, hay un refrán que la gente repite mucho,
y tiene incluso hasta variantes. La gente dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí? Y otros añaden, o lo primero que nace cuando todo está perdido. Es cierto que la esperanza es lo que mantiene a la persona vivo en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las crisis. La persona tiene la añoranza de que va a salir adelante. La persona tiene la añoranza de que todo va a cambiar, todo va a ser mejor después. Que después de la tormenta vendrá la calma, vendrá el gozo, vendrá el disfrute. Eso es esperanza. El problema es que la esperanza muchas veces está puesta en cosas que no generan un verdadero futuro. Hay esperanzas que son inciertas, déjeme decirle. Hay esperanzas que mantienen a la persona motivada, pero como no tienen un fundamento sólido, con el tiempo desaparecen. El tiempo prueba la verdadera esperanza. Y como les decía hace un rato, estos hermanos a los que Pedro les está escribiendo están pasando por situaciones difíciles. Hay personas que creen que las situaciones por las cuales estaban pasando estos hermanos de la carta de Pedro era porque estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución. No me atrevo a afirmar que sea una persecución propiamente lo que están sufriendo estas personas. La carta da evidencia de que más bien los problemas que están teniendo estos hermanos de esta carta son específicamente por burlas y maltratos de la sociedad en la cual ellos viven. No están siendo perseguidos, pero sí están siendo rechazados, menospreciados, humillados, están siendo burlados por las personas que los rodean. ¿Y quién quiere vivir en una sociedad así? Entonces, eso está probando la fe de ellos. Eso está probando la esperanza de ellos. Y el pueblo de Dios está llamado a vivir en esperanza aun cuando los tiempos sean difíciles. ¿Qué clase de esperanza es la que tenemos nosotros? Es una esperanza viva que es una herencia incorruptible en primer lugar. Los versículos de 3 al 5 nos hablan de esa herencia incorruptible. Las crisis y los momentos adversos nos hacen pensar que podemos perder beneficios o ventajas. Cuando vienen los problemas, al momento pensamos en las cosas que podemos perder. Podemos perder el trabajo, podemos perder el estímulo, las habitas, podemos perder el diploma, si todavía vale de algo el diploma, el televisor, la misión a otro país. Hay beneficios. La gente muchas veces está en los trabajos por los beneficios que tienen. Están dispuestos a sufrir en sus centros de trabajo por los beneficios que pueden obtener. Las crisis son los momentos adversos que nos hacen pensar que podemos perder beneficios o ventajas. Y cuando estamos siendo probados en la vida cristiana, cuando estamos pasando por crisis durante la vida cristiana, nuestra esperanza tiembla. Comenzamos a cuestionarnos las promesas de Dios. Comenzamos a cuestionarnos el plan de Dios. Es posible que incluso comencemos a dudar de la voluntad de Dios. Pedro le dice a sus hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Esta herencia comenzó cuando nosotros fuimos renacidos gracias a la resurrección de Jesucristo. ¿Qué cosa es una herencia? Cuando usted le dicen que tiene una herencia, ¿en qué usted está pensando? Usted está pensando en millones de dólares. Sí, porque si no son millones, no es herencia. Entonces llegó la famosa herencia de los Manso Contreras, que eran no sé cuántos millones, y usted se enteró de que usted iba a heredar la herencia, porque en su familia había un Manso que viene de esa línea y usted tiene el apellido Manso. Soy millonario. Cuánta alegría da eso, ¿verdad? Cuánta esperanza da eso. Y de repente se enteran que junto con usted hay 3 millones de personas que también son de la familia Manso Contreras. Y ahí, a esa hora, la esperanza
Lo golpea porque usted empieza a sacar su cuenta de a cuántos millones toca por persona y de repente dice, me van a tocar 3 kilos nada más. Una herencia, ¿verdad? Una herencia es algo que usted recibe, pero usted la recibe cuando el que da testimonio, el que deja testamento muere. Y nosotros tenemos una herencia en Dios, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Nuestra herencia es segura. ¿Y sabe qué es lo que hace segura nuestra herencia? Que Dios a todos nos va a dar lo mismo. No va a tocar un pedacito para cada persona, no va a tocar un céntimo para cada persona, no. La herencia en Cristo nunca se pierde. Al final no sé qué pasó con la herencia de los Manso Contreras. No sé si alguien la llegó a heredar alguna vez. Todos fueron mitos, todos fueron cuentos, todos fueron historias. Hay quien quizás después cuando termine el sermón se me acerque y me diga, el pastor, yo también estaba en ese grupo. Y me enteré que la única manera de heredar era tener que salir de este país y ya se desgració la herencia. O sea, ¿qué ha pasado con esa esperanza? Se murió. Pero ¿por qué nuestra esperanza en Cristo no muere? Porque la Biblia nos dice que tenemos un Cristo vivo que ha resucitado de los muertos. No vamos a perder nuestra herencia. Y como no perdemos nuestra herencia, no perdemos nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza está viva. Esta herencia no se corrompe, ni se contamina, ni se marchita. Esas son las cosas que pasan cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas que son materiales, en las cosas que son temporales, ¿sabe? Hay mucha gente que tiene puesta su esperanza en el parol, pero no duerme. ¿Sabe por qué no duerme? Porque todos los días se levanta y tú verás que si mañana sacan una ley que se acabó el parol, ahí están en la zozobra de si me va a llegar, si no me va a llegar. ¿Qué clase de esperanza? Hay otras personas que ponen su esperanza en otras cosas, en la riqueza, en el dinero. ¿Y qué va a pasar cuando esas cosas se pierdan? La Biblia, el Señor nos enseñó que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, nada de eso puede corromper ese tesoro. Porque si los hacemos en la tierra, corremos el riesgo de que se echen a perder o de que otra persona tan interesada como nosotros en el tesoro venga y nos lo arrebate. Pedro nos recuerda que tenemos una herencia incorruptible, lo que tenemos en Cristo no se va a echar a perder. Incontaminada, no va a perder el valor. Yo recuerdo que cuando hubo el cambio de moneda aquí mucha gente perdió. Y las cosas empezaron a subir drásticamente de precio y lo que hoy tú tenías ya no valía nada al otro día. Fue una situación súper triste, muy difícil. Eso es cuando ponemos la confianza en las cosas de este mundo. Es inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros tenemos nuestra herencia en el banco más seguro que puede existir. En los bancos de la tierra, cualquier cosa puede pasar. Pero en el banco celestial, ahí no entra nadie. Y no porque San Pedro está en la puerta del cielo probando a la gente si puede entrar o no, como muchos cuentos populares andan por ahí, ¿verdad? Diciendo que San Pedro está en la puerta y recibe a la gente. Esas tradiciones y esos cuentos que realmente no son ciertos. No. Porque Dios personalmente cuida lo que tiene para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: si yo me fuere, les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta herencia está reservada para nosotros porque estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante
la fe. No podemos perder la salvación porque estamos siendo guardados por el Señor mismo. No podemos perder nuestra herencia porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No podemos perder nuestra herencia porque Dios ha prometido darnos aquello que Él ha dicho en su palabra. Hay gente que vive pensando que va a perder la salvación. Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso me parece interesante, déjeme decirle, porque ¿cuánta gente hemos conocido que han venido a los caminos de Dios y luego se han apartado? Los conocemos. Es triste, pero se han ido. Yo tengo la firme creencia de que una persona que verdaderamente ha puesto su confianza en Jesucristo, el poder de Dios lo guarda de irse del Evangelio. Le toca tan fuertemente que aun cuando coquetea con la idea de decir me voy a salir, el Espíritu Santo dice que lo contrista. Un verdadero hijo de Dios persevera en la fe. Un verdadero hijo de Dios persevera en la vida cristiana. Un verdadero hijo de Dios no está brincando de un camino a otro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios. Y a mí me parece que Dios es lo suficientemente poderoso como para guardarnos. Puede que usted se esté haciendo ahora muchas preguntas. Bueno, pastor, ¿y qué pasa con esos cristianos que pecan? Hermano, yo no estoy diciendo que no pequemos. Lo que estoy diciendo es que no nos vamos de los caminos de Dios. Que incluso cuando hemos fallado, sabemos que la solución no está en irnos. Sabemos que la solución está en perseverar, en ser humildes, en agachar nuestro rostro, buscar la presencia de Dios humillado y decirle: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Necesito ser restaurado por ti, pero no nos vamos. Porque hay mucha gente que dice: no, yo me decepcioné y me fui de los caminos del Señor. Para mí nunca conoció el Evangelio. Para mí nunca tuvo una experiencia con Jesucristo. Evaluó su relación en Cristo a través de cómo lo trataba la gente. Y déjame decirte que aquí todos tenemos el deseo de tratarte lo mejor posible, pero somos seres humanos. Y si un día nos equivocamos, tú no nos puedes culpar a nosotros por perderte. Porque eres responsable delante de la presencia de Dios por permanecer o por irte. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo, el poder de Dios lo guarda. Tenemos muchísimos testimonios en los cuales hemos visto que el poder de Dios nos ha guardado, nos ha sostenido. Hemos flaqueado, pero estamos aquí. Hemos tropezado, pero el Señor nos ha levantado. Nos hemos arrepentido y hemos abandonado nuestro pecado porque amamos a Dios y porque el poder de Dios nos guarda. Dios no va a quedar en vergüenza. Dios sabe de quién Él es Dios. Dios conoce a los suyos, dice la palabra del Señor. Y esa gente tiene una marca muy grande que dice: y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Esta herencia es la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No debemos perder de vista el final glorioso de los hijos de Dios cuando estemos pasando por pruebas y crisis en nuestras vidas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es sencilla. Usted no puede perder el enfoque. Usted no puede perder de vista el final. Porque no es lo que usted está atravesando ahora lo que determina su final. Es en quien usted ha puesto su confianza lo que determina ese final. Recuerdan que hace algunos domingos hablábamos de cómo muchas veces nosotros evaluamos nuestras decisiones a la luz de los resultados. Y que muchas veces nos apresuramos a evaluar nuestras decisiones cuando vemos que los resultados que estamos obteniendo no son lo que esperábamos que fuesen. Oye, desde que me convertí, no han parado los problemas.
Es más, desde que me bauticé, la cosa se ha puesto más difícil. Bueno, bienvenido a la vida cristiana. Si usted, al igual que yo, ha leído los evangelios, se habrá dado cuenta de que ¿cuándo tenemos la primera tentación que recibió Jesús? ¿Antes o después de bautizarse? Yo no sé si Jesús fue tentado antes de bautizarse. La Biblia no nos dice, pero la Biblia sí nos dice que apenas el Señor se bautizó, al momento el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado 40 días. Tremendo futuro, diríamos nosotros, ¿no? Porque mucha gente dice lo que bien comienza, bien termina. Pero hay veces que no tenemos una arrancada muy fácil. Hay veces que no tenemos un comienzo muy sencillo en la vida cristiana. Pero quiero decirte esto, hermano. No es la manera en que tú comienzas lo que determina tu final. Es el perseverar en Cristo, el vivir en esa esperanza viva lo que te permite llegar al final. Te animo a poner tu confianza en esta esperanza viva, que es gracias precisamente a la obra redentora de nuestro Señor. Una esperanza viva que produce gozo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, una esperanza que produce gozo. Porque una esperanza que produce tristeza, ¿qué cosa es eso? Nadie tiene una esperanza así, pero la nuestra produce gozo. Y es un gozo interesante porque es un gozo en medio de las pruebas. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Qué bueno, ¿verdad? Alegría por causa de qué. Según el contexto, el verso 6 nos está diciendo que es por causa del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no nos gozamos en haber recibido a Jesucristo en Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el gozo de la salvación? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado lo que es que Cristo cambie y transforme todo nuestro ser? Eso da gozo. Yo quiero que tú recuerdes por un momento quién tú eras antes de entregar tu vida a Jesucristo. ¿Cómo tú te sentías antes de entregar tu vida a Jesucristo? Y quiero que tú mires ahora quién eres. Y dime si no tienes motivos para gozarte. Dime si no tienes motivos para alegrarte. Dime si no tienes motivos para darle gracias a Dios. ¿Quién tú eras antes de Cristo? ¿Y quién tú eres ahora en Cristo? Porque si en tu vida no ha ocurrido un cambio, revisa tu decisión con Jesucristo. Pero quiero decirte también algo que quizás no te va a gustar. Tenemos que sufrir por causa del Evangelio. El verso 6 da la idea de que puede ser, existe la posibilidad de que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero en el texto griego lo que se lee en realidad es que es necesario que tengamos que ser afligidos. No es opcional, ¿ok? No es que a unos les va a tocar y a otros no les va a tocar. Quiero decirte, quiero advertirte que a todos nos va a tocar ser afligidos en diversas pruebas. Y esas pruebas, siendo afectados, ¿verdad?, por ese adjetivo, diversas, tenemos que entender que la forma en que tú estás siendo probada no necesariamente es la forma en que yo voy a ser probado. Que los problemas que tú tengas no van a ser los problemas que yo voy a tener. Que las circunstancias por las que tú atravieses no van a ser las circunstancias por las que yo voy a atravesar. Pero todos vamos a ser probados. Entonces, gozo y prueba. ¡Qué paradoja! Pero ¿quieres que te diga algo? Eso es lo precioso de la vida cristiana. La gente no se sabe gozar en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque no tiene al Señor. Los cristianos, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, somos los únicos que sabemos tener gozo en medio de las pruebas. Y yo sé que estamos viviendo circunstancias duras y tenemos miles de motivos para hablar de nuestros problemas, de nuestras carencias, de nuestro día a día difícil. Pero ¿quieres que te diga algo?
tenemos muchas más razones para hablar de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y no nos ayudamos a nosotros mismos lamentándonos y teniendo autocompasión de que mira lo que me pasó, mira lo que no tengo, mira lo que estoy pasando. Yo quiero que tú empieces a mirar a Dios y que recuerdes que tienes una esperanza viva, que recuerdes que esto que tú estás teniendo ahora y esto por lo que estás pasando es temporal. Lo que viene después es muchísimo mejor. Aunque la traducción habla del sufrimiento como una posibilidad, en realidad el texto lo que expresa es la realidad de que seremos afligidos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. No vamos a escapar de él. Pero la prueba tiene como propósito convertirnos en un motivo de alabanza. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está citando el libro de Proverbios en este pasaje. Y es interesante porque la prueba del fuego, del oro, es una analogía, o sea, es una ilustración preciosa que usa Pedro. Los minerales cuando se obtienen no son puros. El oro es uno de estos minerales que cuando se extrae no es puro. Hay que librarlo de impurezas, está mezclado con otros metales, con otros elementos. Y el método que se usaba en el tiempo de Pedro era con fuego. Se tenía que someter a altas temperaturas ese fuego hasta que lo que era sólido se volvía líquido. ¿Sí? Pero una vez que era sometida a esa presión, a esa alta temperatura, había que dejar reposar un poco el oro. ¿Para qué? Para que saliera a flote la impureza, lo que no era parte del verdadero mineral. Y venía el herrero e intentaba mirar su rostro en aquello que estaba hirviendo, y hasta que él no lograra ver claramente su rostro, él iba retirando aquello que estaba afuera, que iba saliendo, porque el fuego separaba los elementos, la temperatura separaba los elementos, y él lo iba quitando. Y una vez que lo quitaba, volvía a darle temperatura, volvía a hacer el mismo proceso, volvía a dejar a reposar aquel elemento, volvían a salir impurezas y las seguía retirando hasta que lograba ver claramente su rostro. Me encantó escuchar esa explicación. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos dignos de ser probados una sola vez. Pero yo quiero que entiendas que la prueba Dios la trae a nuestra vida para que seamos librados de nuestras impurezas. Porque honestamente delante de Dios nosotros creemos que somos buenos. Nosotros creemos que somos justos. Pero cuando somos probados, cuando pasamos por crisis, entonces nos damos cuenta de lo miserable que somos. Nuestras miserias salen a flote, nuestras vergüenzas salen a la luz y nos damos cuenta de que no somos tan buenos como pensábamos. Experimentamos gozo por causa de la venida de Cristo, a quien amamos sin haberle visto. Jesús le dijo a Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Hermanos, nosotros, póngase a pensar, nosotros somos unos locos. Nosotros amamos a un Dios a quien no hemos visto. Nosotros creemos en un Dios a quien no hemos visto. ¿Por qué la gente se hace ídolos? ¿Por qué la gente se hace imágenes? Porque quieren creer que están teniendo su fe en algo que es real. Y eso es una ironía. Porque lo puedas ver no significa que es real. Lo que hace verdaderamente a Dios real es que Él actúa aunque no lo podemos ver. Como aquel famoso niño que estaba en el aula y la maestra dijo, porque los cristianos son unos tontos y son unos estúpidos, creen en algo que no se puede ver. Las cosas que no se pueden ver no existen. Y había un niño que levantó la mano y le dijo, maestra, ¿usted cree en el viento? Y la maestra dijo, claro. Digo, maestra, usted es una estúpida, porque usted no puede ver el viento. ¿Cómo usted me va a decir a mí
que tengo que creer solo en lo que veo. Bueno, ¿y por qué tú crees en Dios si no lo has visto? Porque lo siento. Así como usted también siente el viento y cree que Él existe. Yo no necesito ver a Dios para creer en Él. Yo puedo sentir la obra de Dios en mi vida. Eso me llena de gozo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por aflicciones, pero nuestro gozo un día va a ser consumado cuando nosotros estemos en su presencia. Este no es nuestro hogar. Por eso pasamos por problemas, por eso pasamos por pruebas, porque no hemos llegado a nuestro hogar. En último lugar, una esperanza viva que es anunciada por los profetas. A veces nos parece que estamos esperando en vanos. Nos desesperanza mirar que la venida del Señor se demora. ¿Cuántos años llevamos diciendo que el Señor viene pronto? ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Por cuántos años vamos? Vamos a decir que por 2000 años. 2000 años diciendo que el Señor viene pronto. La gente que no cree en Dios, ¿qué piensa que estamos? Piensa que estamos locos. Dice, ¿cuándo esta gente se va a convencer de que han creído en una mentira? Nosotros no creemos en una mentira. Pensar que la venida del Señor se demora no es contrario a lo que creemos que Él viene pronto. Tal pareciera que Dios no va a cumplir sus promesas, pero esto es falso. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron durante muchos años para ver las cosas maravillosas. Abraham esperó 25 años para tener el hijo que Dios le prometió. Israel esperó más de 400 años para que Dios lo sacara de Egipto. ¿Y cuántos años esperó la nación de Israel para que viniera el Mesías? ¿Se da cuenta cuál es mi punto, hermano? Hay cosas que a veces a nosotros nos parece que son locuras porque no se cumplen en nuestro tiempo. Nosotros no hemos sido los únicos que hemos tenido que esperar por algo tan precioso e importante. La Biblia nos dice que los profetas que profetizaron esa gracia destinada a nosotros, ellos constantemente estaban indagando el tiempo que estaban viviendo para saber si en su momento ellos podrían ver el cumplimiento de la promesa. Y les fue revelado que no era para ellos, que no era en el tiempo de ellos que se iba a cumplir lo que ellos estaban profetizando. Ellos estaban profetizando para una generación que vendría después. ¿Sabes cuál es esa generación? Tú y yo. O sea, tú y yo tenemos una ventaja con respecto a esa gente, a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos murieron sin ver el cumplimiento de lo que dijeron. Pero tú y yo vivimos en una época en que Dios ha cumplido todas sus promesas, porque Cristo ha venido, Cristo ha muerto por nuestros pecados y Cristo ha resucitado para darnos la victoria. Tú y yo estamos viviendo en una época de cumplimiento de promesas. Tú y yo estamos en la época en que el reino de Dios ha venido a este mundo y está tomando su lugar. Está quitándole terreno a las tinieblas. Está arrebatándole el poder al diablo y a sus huestes. Nosotros estamos en una época bendecida, especial. Nosotros, al igual que ellos, debemos reconocer que también vivimos con la esperanza de ver cumplido el cumplimiento en nuestro tiempo de la manifestación de esa esperanza viva. Así como ellos esperaban la primera venida del Señor, ahora nosotros esperamos la segunda. ¿Y quieres que te diga algo? Es irónico que los ángeles, ¿verdad? Dice que los ángeles anhelan observar y entender la obra de salvación de nuestro Dios. Ellos quisieran estar en el lugar que estamos nosotros. Es lo que dice el texto. Y muchas veces nosotros no valoramos el privilegio tan grande que Dios nos ha dado de revelarnos su plan, de revelarnos su voluntad, de hacernos parte de algo tan grande como la salvación. ¿Qué esperanza viva y tan grande tenemos en Cristo? El mundo no es nuestro hogar. Este no es el último capítulo de nuestras vidas.
Pero es cierto que tenemos que padecer por causa del Evangelio. Es cierto que tenemos que encontrarnos con situaciones adversas. Pero quiero decirte, vale la pena. Porque no es lo que tenemos ahora lo que determina lo que seremos. Es nuestra fe en lo que Dios ha prometido lo que nos va a llevar hasta el final para ver lo que realmente deseamos. La vida eterna, la resurrección, un mundo mejor y una vida transformada. Puede que tú estés sufriendo en estos momentos y puede que te sientas desesperanzado, pero quiero que recuerdes, tu esperanza no ha muerto, tu esperanza está viva, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Mientras tú pongas tu esperanza en otras cosas que no sea Jesucristo, tu esperanza se va a marchitar, tu esperanza se va a corromper, tu esperanza se va a perder. Pero todo aquel que pone su confianza en el Señor jamás será avergonzado. No importa cuánto tenga que esperar, esperaré en las promesas de Dios. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, yo sé que un día Dios me va a permitir ver todo aquello que me ha prometido en su palabra, porque he puesto mi confianza en Jesucristo. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Quiero invitarte a poner tu confianza en Jesucristo. Deja de poner tu confianza en el valor. Deja de poner tu confianza en el dinero. Deja de poner tu confianza en las personas que te han dicho que te van a ayudar de una o de otra manera. El único en el cual vale la pena verdaderamente poner la confianza es en Jesucristo. Pon tu confianza en el Señor y Él no te va a defraudar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Él lo va a añadir. Nuestra esperanza está en Jesús. ¿Quieres poner tu esperanza en Jesús? ¿Quieres poner tu confianza en Jesús? Te invito a que levantes tu mano para poder orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ponga su confianza en Jesucristo. El Señor no lo va a desamparar. Dios te bendiga, Dios te bendiga y arriba también. La esperanza en Cristo nunca muere. No son los problemas que estamos viviendo ahora lo que nos está diciendo que estamos engañados. No. Nuestros problemas ahora nos están diciendo que esa esperanza es real. Si Cristo sufrió por nosotros y resucitó, ¿qué pasará con nosotros que sufrimos por Cristo? Viviremos también con Él. Ponga su confianza en Jesucristo. Él no lo va a decepcionar. Alguien más en esta mañana quiere poner su confianza en Jesús. Quiero tener un momento de oración por estas manos que se han levantado. Padre, gracias por tu palabra, porque tenemos una esperanza viva en tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Sabemos que la vida es difícil para tus hijos. No negamos nuestra realidad, Señor. Aceptamos el hecho de que ser cristianos, declarar nuestra fe en ti, nos pone en una posición incómoda en este mundo. Pero no renunciamos a ti, Señor, porque tú has prometido que todo aquel que en ti pone su confianza jamás será avergonzado. Tú eres nuestra esperanza. La gente espera en muchas cosas, pero solo tú permaneces para siempre. Solo tú estás vivo. Y sabemos que solamente tú podrás cumplir lo que nos has prometido. Declaramos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Pido por estas vidas, Señor, que han dado testimonio de querer poner su confianza en ti. Bendíceles, guárdales, como dice tu palabra, que seremos guardados con el poder tuyo, Padre, para el día de la salvación. Guárdales también a ellos, que ellos tengan esta esperanza viva también. Y ten misericordia de aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados. Ten misericordia de aquellos que aún no se han apartado de la vida lejos de ti que están llevando. Ayúdales, Señor, a él también. Toca sus corazones
para que tengan esta esperanza viva y real en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.